Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de lo que tenía en mente para la clase pasada y para esta vamos a ver si alcanzamos, si no ahí nos vamos ajustando. Ok, alguien... Hola Lady, me salió que entraste como invitada. Bueno, vamos a hablar de las generalidades del proyecto y un poco el porqué de esta asignatura. Por si acaso estas diapositivas las tienen ustedes en el Drive. Bueno, no hace falta que tomen pantallazos ni nada de esas cosas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer en esta asignatura? Efectivamente, como está ahí subrayado, vamos a plantear una posibilidad. Ojo, no significa que porque nosotros planteemos un proyecto y nuestra evaluación, nuestra conclusión sea que el proyecto no es viable, no significa que no se deba ejecutar. O al contrario, no significa que porque sea viable necesariamente se va a ejecutar. Ya se van a ir dando cuenta, muchas veces ese proyecto no viable realmente lo que requiere son unos ajustes. Por eso está planteado como una posibilidad y no, mejor dicho, ya que lo que nosotros dijimos así se tiene que hacer. No, además que entran pues un montón de aspectos. Así de sencillo, no sé, puede que yo planteé un proyecto, resultó viable y no conseguí los recursos. Bueno, pueden haber cualquier cantidad de situaciones que hagan que aunque el proyecto sea viable, se decida no iniciar. O al revés, de pronto es un proyecto que no es viable, pero me gusta muchísimo. Estoy, mejor dicho, sesgado, obsesionado, ahorita hablamos un poco de eso. Y así sea no viable, lo hago. Pero definitivamente si procuramos brindar la mayor cantidad de información para que las personas que tomen la decisión, seamos nosotros en la empresa, si somos analistas o un grupo de inversionistas, tengan el panorama lo más completo posible. Aquí nos vamos a centrar en algo que es la preinversión. Ustedes podrán ver que hay distintas etapas. Nosotros aquí nos enfocamos en todo el estudio antes para llegar a buscar esos inversionistas. Y aquí llegamos hasta ahí. Eso quiere decir que si alguien desarrolla el proyecto pensando en algo real, más allá de la asignatura, esperaría que lo que obtenga les sirva para presentarlo a posibles inversionistas. Después, ¿qué sigue? Efectivamente hay una etapa, no vamos a profundizar mucho aquí en eso, pero lo que se conoce como levantamiento de capital, que es esa etapa de buscar los inversionistas, negociar bajo qué condiciones, si préstamos, socios, de qué manera entra ese capital a la empresa, y el desarrollo del proyecto. Ustedes ven, creo que la gran mayoría la ve el semestre que sigue, aunque ha pasado pocas personas que lo ven conjunto gerencia de proyectos, gestión de proyectos, no sé cómo se llama. ¿Alguien la está viendo en este momento o no? ¿No? Bueno. Sí, profe. Sí, Camilo la está viendo en este momento. ¿Con qué profesor la están viendo? ¿Camilo? ¿O ni idea? Profe, con una profesora. Ok, vale. Lucía Esperanza Rubiano Barrera. Listo, no la conozco.
¿Qué ve uno en gestión, gerencia de proyectos? Ya cuando el proyecto está en marcha, ¿m? Todo lo que tiene que ver, pues valga la redundancia, con la gestión de ese proyecto, el seguimiento, el control, los planes alternativos que se hacen, depende del profesor, no tengo ni idea cómo sea con ella, no la conozco. A veces se llega a utilizar un software Microsoft Project, no sé si se los pida, si lo conocen, que es no es el único, pero es uno muy, muy común. Un software para toda esa parte de gestión del proyecto, del cronograma. Bueno, repito, depende del profesor, no sé cómo sea con Lucía. Aquí no nos vamos a enfocar en ese aspecto, sino en todo el estudio previo para el montaje del proyecto. Yo les pedí que fueran pensando y ahora pues van a tener un tiempo para hablar entre ustedes de esas ideas de proyecto. No significa que la idea que tengan en mente sea esa la idea. Puede que surja cambios, puede que, no sé, formaron un equipo de 5 o 6 personas, cada uno tiene una idea y van a tener que elegir una sola idea para su proyecto. De pronto alguien dice, no, yo no la tengo clara, una idea de proyecto. ¿Cómo se llega a generar una idea de proyecto? Depende mucho de sus contextos y muchas veces sale del día a día en el que estamos nosotros, soluciones a nuestro diario vivir. Yo en su momento, cuando estaba viendo esta asignatura, bueno, tenía un chiquitín recién nacido, yo no sé si que haya padres, madres, a veces a uno como padre le surgen ideas justamente por situaciones que vive con sus niños, que uno dice, ay, no me gustó esto, o bueno, no me parece cómo está funcionando esto, qué chévere sería, no sé, que este servicio funcionara de esta otra manera, o no encontré lo que tenía en mente, qué chévere sería que existiera, por ponerles un ejemplo en mi caso. En el caso de uno como estudiante, a veces se encuentra en situaciones con la universidad, no sé, situaciones de esas que uno, tuvo este inconveniente, se pudo haber solucionado de esta manera, pero bueno, hizo falta, no sé, cierta aplicación, cierto proceso, cierto producto, lo que sea. A veces surgen así de esas ideas, en fin, en el transporte, en la empresa en la que estén, si están trabajando. Muchas de esas ideas a veces salen de nuestro diario vivir. Y por supuesto depende del contexto en el que esté, en el que se desenvuelva cada uno, puede llegar a influenciar de esos contextos que ven ahí, ¿no? Ya se van a dar cuenta que hay proyectos más de corte ambiental, algunos van a corte político, en fin. Es importante que aquí en formulación y evaluación de proyectos tengamos presente que nosotros planteamos el proyecto, llegamos a presupuestar nuestros estados financieros, nuestros flujos de caja. En un principio nos da una idea, pero no significa que así vaya a ser siempre. Ahí va toda la parte de gerencia de proyectos en que uno le hace el seguimiento a si se están cumpliendo o no esos presupuestos, así a veces hay factores externos a la organización que afectan esos presupuestos, esos planes. Sin ir muy lejos, pues todo este tema de la pandemia recién inició, sí o sí afectó los presupuestos, en algunos casos para bien, se dispararon las ventas impresionantemente en muchas industrias, pero en la gran mayoría de casos se afectó negativamente y bueno,
No sé cómo les haya tocado vivir ese aspecto económico, laboral. Hay aspectos que afectan esos presupuestos ajenos a la organización, como hay aspectos que tienen que ver con la organización. Entonces, solo nos da una idea que qué tan cercano, tan lejano va a ser esa idea. Va a depender del trabajo que ustedes realicen, del trabajo que nosotros, planteando ese proyecto, desarrollemos. Repito, es importante que la información que nosotros utilicemos sea lo más real, sea lo más completa y necesaria, ¿no? La idea no es llenarnos y llenarnos de información, y a veces nos llenamos de información y hay mucha esa información que no es importante. Yo cuando les hablo de una extensión del proyecto es haciéndome a una idea de lo que realmente se necesita. He visto proyectos de inversión aquí en clase de, no exagero, como de 130 páginas. Yo digo, no me parece que sea tan importante, tan necesario colocar tanta información. He visto proyectos 40, 50 páginas, mejor dicho, súper completos. Entonces por eso los rangos que les doy son tan amplios, porque puede que alguien, no sé, con 50 páginas ya está toda la información que se necesita, y hay proyectos que de pronto por la naturaleza del mismo necesita extenderse un poco más, pero pues tampoco voy a ponerme a rellenar y llenar de información. Y toda esa información que nosotros planteamos va destinada a esa toma de decisiones. Si se desarrolla, no se desarrolla el proyecto, y si estamos hablando de presentar a inversionistas, si invierto, no invierto. Y bueno, ¿qué tipos de proyectos tenemos? Si hablamos de la finalidad del estudio, podemos estar hablando de evaluar la rentabilidad del proyecto, del inversionista, o la capacidad de pago del proyecto. Cuando hablamos de la rentabilidad del proyecto, estamos hablando de la empresa. Cuando estamos hablando de la rentabilidad del inversionista, estoy hablando de cada uno de ustedes como socios. Ya cuando veamos en el segundo o tercer periodo el tema del flujo de caja libre y flujo de caja del accionista, va a ser un poco más claro ese aspecto. Puede haber un proyecto que sea muy rentable, pero no quede mucho flujo para el inversionista, para el accionista. O puede haber un proyecto que esté planteado de manera tal que el proyecto de pronto no es muy rentable, pero para el inversionista queda un flujo muy alto. No es la idea que pasen esas cosas, pero a veces pasa. El punto es que es muy distinto el flujo de la empresa y el flujo del accionista, y también se puede llegar a determinar la capacidad de pago del proyecto. Esa va implícita en las otras dos. Nosotros establecemos el flujo de caja libre, lo que le queda a la empresa. Después, resumidamente, le restamos todas las obligaciones que hay por pagar para determinar cuánto le queda al accionista. A veces tenemos que mirar, y bueno, eso se ve un poco en administración financiera, de qué manera se está endeudando la empresa. Y según el objeto de la inversión, yo les decía, pueden estar generando una idea nueva de negocio, creación de un nuevo negocio,
O puede ser de un proyecto que ya esté en marcha, que ha pasado, que profe, yo tengo una empresa, o que una prima tiene una empresa, un familiar tiene una empresa y yo quiero utilizar este proyecto para ayudarles, y es viable, pero entonces a veces sencillamente se toma la información de la empresa ya existente, a veces se utiliza la empresa ya existente para cualquiera de las opciones que ven ahí. De pronto es una empresa ya existente que está considerando una nueva sucursal, una ampliación, bueno, planes de expansión en general de la empresa de distintas maneras. Y finalmente, aquí lo que vamos a buscar es medir objetivamente. Llegamos a unos indicadores que los vemos en el segundo o tercer corte, que algunos son repaso, tasa interna de retorno, valor presente neto, y bueno, algunos más, para llegar a una conclusión objetiva de si es viable, no es viable el proyecto. Que previo a eso, pues hay un montón de información, repito, ojalá sea importante y necesaria, un montón de información cualitativa que describe el negocio, pero necesaria para llegar a ese planteamiento cuantitativo. Nosotros en general nos enfrentamos a dos tipos de proyectos, lo que son proyectos sociales y proyectos privados. Aquí en esta asignatura hablamos de proyectos privados, de empresas privadas, proyectos que buscan generar rentabilidad, proyectos sociales no, y aunque hay componentes de la formulación y evaluación de proyectos que son comunes en cualquier tipo de proyecto, sí hay marcadas diferencias entre estos dos tipos de proyectos. Empezando que un proyecto social por lo general no busca rentabilidad, se busca que se atienda una necesidad social. Ejemplo, una escuela en determinado municipio destinada a niños que no tienen acceso a la educación, bueno, que no tienen cómo llegar, no sé, al pueblo más cercano, proyectos de ese tipo. Jamás su evaluación va a depender de la rentabilidad, del valor presente neto, nada de eso, que sí vamos a evaluar en un proyecto privado. Estamos hablando de empresas que buscan generar rentabilidad. Si hay alguien aquí que le interese el tema de proyectos sociales, igual en el libro de Zapaga hay 1 o 2 capítulos destinados a proyectos sociales. No los vamos a ver acá. Si a alguien le interesa, o bueno, por tema académico, laboral, lo que sea, le puede servir de referente. Y yo no sé si se maneje todavía una electiva de gestión pública, creo que es. Se llega a complementar un poco. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, no todos, pero bueno, la gran mayoría de proyectos sociales o son públicos o de fundaciones, pero el tema de gestión pública puede llegar a complementar ese tema de proyectos sociales. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario o todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Como les decía, bueno, no nos vamos a centrar en la evaluación social de los proyectos. Ahí les dejé esa por si acaso. Y bueno, vamos a llegar a un planteamiento cuantitativo. Por si acaso, paréntesis, lo que era la clase anterior y esta quizás pueden llegar a ser de las, no sé, de las clases en las que más hable, pues. Ya después iremos combinando un poco con ejercicios,
y el trabajo de ustedes, ¿no? No vayan a pensar que todas las clases son así, yo hablando todo el tiempo. Bueno, llegamos a un planteamiento cuantitativo y algo importante, se llega a definir un horizonte determinado. ¿De qué va a depender eso? Nosotros llegamos a decir, la vida útil del proyecto son 3, 5, 7, 10 años. ¿De qué depende? Del tipo de proyecto que esté realizando cada uno. No sé, a veces si estoy hablando de una app de comercio electrónico, por lo general el tiempo son 3, 5 años, pero si estoy hablando de la construcción de un centro comercial, normalmente el horizonte son de 10 a 15 años, depende. No va a ser igual, primero, el montaje, pues la construcción de un centro comercial al desarrollo de una app, y segundo, el tiempo de recuperación de la inversión. Y bueno, ya cada uno irá evaluando, por supuesto los iré guiando, pero sí se define un horizonte para evaluar. Ahora, ¿cómo se identifican esas oportunidades de negocio? Partimos de dónde estoy, dónde quiero estar y cómo voy a llegar. Vuelvo al tema que les conté, que vivía yo con el chiquitín. ¿Dónde estoy? Estaba en una situación en que yo quería determinado producto y no lo conseguí. ¿Dónde quiero estar? Quería conseguir ese producto. ¿Cómo voy a llegar? Y bueno, fue todo el desarrollo. Mi idea de negocio en su momento en la asignatura fue ropa para bebé con determinadas características. Y así podría colocarles cualquier cantidad de ejemplos. Y vuelvo y hago la cuña. Pueden ejemplificar eso muy claramente en un par de episodios de Shark Tank. Dentro de ese dónde estamos, influye contexto internacional, local, esos grupos afectados, submercados de oferta y demanda. En grupos afectados estamos hablando de clientes, competencia, proveedores, y por supuesto hasta llegar a la empresa. Ojo que yo puedo plantear mi negocio muy local, no sé, solo Bogotá, nacional, o bueno, pienso exportar, importar, pero aun cuando yo lo piense solo local, sí debo tener en cuenta el contexto internacional. Puedo estar pensando en desarrollar un producto y bueno, lo voy a vender solo en Bogotá, pero yo debo mirar qué pasa con ese producto internacionalmente. No sé, las importaciones, la competencia. Puede que aunque mi empresa sea solo local, hayan aspectos internacionales que la afecten o que me beneficien incluso. Yo puedo estar pensando en vender solo local, pero resulta que puedo tener un proveedor internacional, en fin. Bueno, eso es un poco un poco más ampliado esto de acá. El punto es que yo debo tener claro ese dónde estamos de la mejor manera posible. Una posibilidad, y me pasó con otro producto, no con el que desarrollé en la asignatura. Yo quería un producto de cierta manera, no lo había, y llegué a pensar que no existía el producto, y resulta que sí existía, solo que no se había traído aquí a Colombia. Entonces, el entrar a mirar, me pongo a desarrollarlo, bueno, todo el montaje pues de producción y todo eso,
no era igual que si el producto definitivamente no existía. ¿Mm? Ahí tenía que entrar a evaluar, ok, me pongo a fabricarlo o me pongo a importarlo. ¿Mm? Si yo me pongo a fabricarlo, de qué manera me puede afectar ese producto que se está elaborando afuera. ¿Mm? Cómo puede llegar aquí al país. Estoy bien de precios, de calidad del producto, bueno, mejor dicho, cualquier cantidad de preguntas que se les ocurra para llegar a determinar exactamente dónde estamos, hacia dónde vamos. ¿Mm? O lo que queremos. Y ahí va lo que les decía la clase pasada, tiene que ser una idea de negocio con algo de innovación, con un valor agregado. ¿Mm? Si estamos hablando de que yo voy a producir algo idéntico, sea producto o servicio, a algo que ya está en el mercado, primero no va a resultar atractivo para un inversionista, y segundo, el riesgo es muy alto, y yo creo que todos lo hemos evidenciado, a que se termina uno involucrando es en una guerra de precios. Pasa siempre, sale cualquier producto, servicio, aplicación, no sé, podemos hablar de las aplicaciones de transporte, Uber, Bit, Cabify, bueno, todas las que quieran. Llega una primera aplicación, se ve muy atractivo el negocio, empiezan a desarrollarse aplicaciones competencia. Claro, tienen que empezar a buscar algo diferente, algo que llame la atención, pero llega un punto en que llegan a ser muy similares, y entonces se empieza a competir con los precios, con los operadores de celular. Yo creo que no es un secreto, anteriormente tener un celular, uno llegaba a pagar 1.000 pesos el minuto, una cosa así. Hoy en día el tema de los minutos, de los datos, ya no es por ese lado la competencia. En fin, por eso es que tiene que haber algo diferente. Por si acaso, que no les di mayor detalle la clase pasada, pero es un poco por eso, porque si no se va a entrar demasiado pronto en esa guerra de precios, si no es desde el principio, ¿no? Depende del producto o servicio que yo esté pensando. El cómo vamos a llegar es lo que planteamos aquí en esta asignatura, en formulación y evaluación de proyectos. Y bueno, ahí les hablo de estrategia competitiva, comercial, modelo de negocio. Bueno, ese cómo vamos a llegar es ese proyecto de inversión que vamos a desarrollar a lo largo del semestre. En este momento ustedes no tienen que saber el cómo vamos a llegar, pues si ya lo saben, no tienen idea, chévere, pero si no, no importa. Alguien puede decir, profe, a mí se me ocurre esta idea de negocio, pero no sé cómo desarrollarla. No pasa nada, todo eso lo vamos a ir viendo. Y ojo, digo, lo vamos a ir viendo dándole mayor énfasis a lo financiero. Repito, hay aspectos que se supone ya vieron en las asignaturas de marketing, en logística, producción, presupuesto. Bueno, esto reúne un poco de varias asignaturas, pero eso es lo que vamos a plantear acá, el cómo vamos a llegar. ¿Cómo definimos el modelo de negocio? Ahí ven un ejemplo tomado del libro. Yo tener en cuenta, adelante Nicolás. Profe, ¿me escucha bien? Sí, le escucho. Vale, qué pena, profe. Profe, una pregunta. Digamos que cómo vamos a llegar, digamos, en una circunstancia, el proyecto no es viable, o sea, como
Ok, bueno, durante ese proceso se ve que no hay una viabilidad, digamos, económica. Hay que, o sea, hay cómo se calificaría. Ok, vale, Nicolás. Para Nicolás y para todos, un posible resultado es que el proyecto no sea viable. Eso no significa que esté mal hecho el trabajo. ¿Mm? Y gracias por la pregunta. Aclaro, no es requisito que tienen que llegar a un proyecto viable. Si ustedes dicen, profe, esta era la idea de negocio que teníamos, se hizo esto, llegamos a estos indicadores, por lo que el proyecto no es viable, pero y todo está bien planteado, es válido. Como les decía, esta es una herramienta para toma de decisiones. Puede que yo esté en una empresa, qué pena que la tome de ejemplo, pero pues conozco un poco de esta empresa. Estoy en Bimbo y se está buscando desarrollar un nuevo ponquecito y me piden a mí hacer todo el estudio. Yo no necesariamente tengo que decirles sí, háganle. Puede que mi concepto sea decirles no, no es viable hacer eso como ustedes plantean. Entonces no pasa nada si el proyecto no es viable. Más allá de que sea viable o no viable, me interesa por supuesto es que el trabajo esté bien desarrollado. ¿Listo, Nicolás? Y pues para todos. Gracias, profe. Con gusto. Respecto a la definición del modelo de negocio, va a depender muy de cada negocio. ¿Qué se debe tener en cuenta? Aquí se habla de un negocio de entretenimiento, que además a mí me gusta mucho porque bueno, yo trabajo mucho con eso. Aquí estamos hablando que se deben tener en cuenta artistas, agencias, bueno, y todo lo que ven ahí. Muy seguramente en una empresa de confección de ropa para bebé, pues sean otros agentes, otros aspectos los que se van a tener en cuenta. Eso sí es muy de cada uno de ustedes que tiene que empezar a identificar cómo va a funcionar su negocio, cuáles son mis proveedores. Y ojo, más allá de esta empresa va a ser mi proveedor, me refiero a, no sé, qué materias necesito, qué máquinas para la producción, o estamos hablando de servicio, lo que sea, qué características en el servidor, bueno, en fin, de todo lo que se les ocurra, qué espacio necesito, todos los aspectos que consideren importantes, debo tenerlos en cuenta para explicar lo mejor posible mi modelo de negocio. Recuerden que les dije, la idea es que un inversionista pueda leer el proyecto y de pronto no sepa nada de entretenimiento, porque ya se darán cuenta que hay quienes les gusta invertir en cierto tipo de negocios, y es válido. O sea, yo no sé, podría tener todo el dinero del mundo y eso no significa que entonces vaya a invertir en cuanto negocio me ofrezca. Por lo general se enfocan los inversionistas en determinadas industrias por el conocimiento, así de sencillo. A veces porque les llama la atención, porque se puede complementar con alguna de las industrias en donde ya tienen inversiones. Pero el punto es que cualquier inversionista, así no conozca de mi negocio, pueda leer el proyecto y se lleve todo el conocimiento necesario para determinar si me interesa, no me interesa, si invierto, no invierto. No que lea el proyecto y le queden dudas como, bueno, muy chévere, pero todavía no entiendo bien cómo funciona esto. ¿Listo? Ahora, esto va un poco de la mano con formulación y evaluación y con gerencia de proyectos. Aquí sencillamente
y ya lo ampliaremos un poquito. Todos los proyectos tienen etapas de desarrollo y yo creo que ustedes recuerdan los productos, las empresas tienen etapas: introducción, crecimiento, la etapa madura, la de declive. Bueno, no es más que tener claridad de esas etapas de desarrollo y de crecimiento, saber del tiempo, y ahí va un poco lo que les decía. No es lo mismo si yo invierto en un producto de verdad con un valor agregado, que su etapa de crecimiento puede llegar a ser mucho más larga antes de llegar a su etapa pues de madurez y antes de entrar a la de declive, que si a mí me da por sacar un producto idéntico a uno que ya haya en el mercado sin algo diferenciador, y aunque para mí es un producto nuevo, sencillamente puede que ya esté en etapa de madurez. Y es lo que les digo, pues a un inversionista no le va a llamar la atención invertir en algo ya de una en su etapa de madurez, porque ya dentro de poco entra su etapa de declive. Del proceso de innovación, aquí esto de empatizar, definir, idear, prototipo de inspiración y testeo. ¿Qué es eso de empatizar? Es ponerse un poco en la posición de lo que se necesita, de lo que la gente quiere. Lo que yo les conté que me ha pasado un montón de veces con mi hijo, en algunas empresas en las que uno a veces está trabajando, que de verdad uno dice, sería chévere que esto funcionara de esta otra manera, estamos teniendo este problema con este proveedor, chévere que hubiera un proveedor que nos manejara ciertas condiciones. Eso es un poco el empatizar. El definir es ese qué es lo que quiero, ¿sí? Después de pasar como por toda esa etapa de todas las necesidades o los deseos, pues todo lo que hay, definir exactamente, bueno, me gustaría que hubiera esto, el empezar a idear es como todo ese desarrollo. Y ojo que con esto de prototipo de inspiración y testeo, en algunos casos se desarrollan prototipos, no siempre. Cuando se desarrollan prototipos depende de la industria. Temas médicos, tecnológicos, de nutrición, bueno, industrias muy específicas se llega a desarrollar prototipo. Y testeo igual, no es solo que desarrollé la botella de prototipo, sino empiezo a testear, hacer pruebas. Yo no sé si alguno de ustedes ha participado en encuestas. Hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer encuestas antes de sacar definitivamente al mercado un producto, a veces de lociones, a veces de comida, y bueno, que les dan a probar distintos aromas, les piden su opinión de los empaques, un poco el testeo, o a veces temas médicos sí o sí ya la etapa de testeo para determinar efectos secundarios, si es efectivo o no es efectivo, el tema de las vacunas, pues, y no solo las vacunas, cualquier medicamento, en los automóviles, temas de seguridad. Yo no sé si han visto, o sea, de verdad, que se me olvida el nombre de los muñequitos pues que colocan en los vehículos, provocan accidentes intencionalmente para determinar si es seguro o no es seguro,
cómo se lastimaría la persona, bueno, todas esas cosas en caso de un accidente, hacer ajustes, bueno, se saca, no se saca al mercado, todo ese es el tema de testeo. Yo no les voy a pedir, por supuesto, que desarrollen ni prototipo ni testeo. Ya ustedes determinarán, aquí va sobre todo los que están haciendo un proyecto, no solo por la asignatura, sino porque de verdad les llama la atención, que dirán, no, aquí sí necesitamos empezar a sacar prototipos, testeo, ¿no? Pero repito, no porque yo se los pida, sino ya muy de ustedes porque consideran que de verdad lo necesitan, ¿no? Yo no les voy a pedir que inviertan dinero ni en diseño, ni en testeo, nada de eso, ya es decisión de ustedes. Bueno, era un poco todo lo que les decía. Y ahí lo que les dije desde la clase pasada, aquí nos centramos en la viabilidad económica o financiera. Sí, claro, tenemos que desarrollar todo lo anterior y plantear el modelo de negocio, estudio de mercado, estudio legal, administrativo, todo pues lo que vamos a ver, pero porque es necesario para llegar a presupuestar los estados financieros y determinar su viabilidad, ¿no? Que es el centro de esta asignatura. Y bueno, ahí hablando de los alcances del estudio de proyectos, pregunta, ¿si alcanzan a ver ahí o a ustedes les sale pequeña la letra? Porque pues yo aquí lo veo bien porque lo tengo. Sale pequeño. Se ve pequeña. Un poquitico pequeño, profesor, puede ampliar. Ok, gracias. Sí, pues yo aquí lo tengo pantalla completa, pero ustedes no lo tienen pantalla completa. Igual eso es de... me pasé. Eso es tomado del libro, por si acaso. Ahí. Bueno, todo lo que yo tomo pantallazo, pues les coloco ahí que es del libro. Si no les coloco fuente, pues por supuesto no es del libro, sino lo puse yo. No. Aquí sencillamente para ver todo lo que debemos tener en cuenta para llegar a evaluar financieramente, aspectos comerciales, técnicos, organizacionales, legales, ambientales, bueno, todo lo que ven ahí, ética social. Una vez más, todo eso va a depender de cada proyecto. Yo les iré colocando aquí más o menos el aspecto legal entre tantas y tantas páginas, todo eso, igual con lo ambiental, pero no sé, no es lo mismo. Vamos a hablar del estudio ambiental. No va a ser lo mismo un estudio ambiental de ejemplo, lo que yo planteaba, una fábrica de ropa que sí o sí va a generar desechos, tóxicos, no tóxicos, pero va a generar desechos, a una app de transporte. No va a ser igual el estudio ambiental, legal, en fin. Piensen mucho en lo legal, sobre todo el tema de permisos, licencias, patentes. Hay proyectos que no requieren ni una sola patente, no sé, comercio electrónico. Como puede que yo esté pensando en, no sé, en un tema médico, en un tema culinario, puedo llegar a necesitar patentar, ¿no? En fin, todos esos aspectos no van a ser exactamente iguales, a menos que, pero nunca pasa, sería muy sospechoso la verdad, que todos están trabajando proyectos similares, ¿no? Pero eso nunca pasa. Y entonces, aquí una vez más nos mezclamos con gerencia de proyectos. Hablamos de que aquí tenemos la idea, preinversión,
¿no? El tema de inversión queda como volando entre las dos asignaturas. Operación, ¿no? Y como dijimos, en esa operación, que ya ustedes lo irán viendo en gerencia de proyectos, se va haciendo una evaluación de se están cumpliendo o no se están cumpliendo los presupuestos, vamos mejor, estamos teniendo estos contratiempos, y se puede llegar a reformular la idea, a plantear correctivos en ese desarrollo. No significa que yo planteé mi proyecto para 5 años, difícilmente se va a cumplir así, de pronto los primeros meses, pero de ahí en adelante pueden pasar muchísimas cosas que hacen que tenga que hacer ajustes en el camino, y puede que me esté moviendo así todo el tiempo, pero eso es ya cuando estamos en operación. Aquí no vamos a llegar hasta allá. ¿Para qué nosotros formulamos el proyecto? Nosotros buscamos que esa estrategia intencional, ¿sí, Diego? Profe, una consulta, discúlpeme que de pronto lo haga de volver. En la parte de proinversión, ¿me puede repetir un poquito de pronto? Ok, preinversión es todo lo que vamos a hacer acá. Preinversión. Preinversión. ¿Estamos hablando de preinversión? Sí, señor. Ok. Nosotros aquí, formulación y evaluación de proyectos, ok, generamos la idea y desarrollamos todo el estudio preinversión, antes de colocar el dinero, de desarrollar el proyecto. Aquí, algo que queda volando entre formulación y evaluación de proyectos y gerencia de proyectos es la parte de inversión. Eso la verdad ya es algo muy específico. Todo el tema del levantamiento de capital, las distintas opciones, bancas de inversión, todo eso que muchas veces se da ya cuando el proyecto de verdad se va a presentar. Pero bueno, y llegamos a la operación. No sé, puse yo el dinero, monté la empresa. La parte de preinversión es todo ese estudio. Decíamos que eso no es lineal, puede llegar a ser cíclico, porque en la parte de operación yo puedo estar haciendo ajustes. Es más, yo no sé si ustedes han visto de pronto noticias de empresas que tienen distintas rondas de inversión. No sé si han escuchado algo así, hay cualquier cantidad de empresas. ¿Qué significa? Empezó la empresa, se hizo una inversión, listo. Eso pasa en el caso de empresas que, mejor dicho, son un hit, pues mejor dicho, pasa el tiempo y bueno, desarrollan planes, ajustes, lo que sea, y necesitan otra vez invertir. Entonces, otra ronda de inversión, esas son las rondas de inversión. Pero para esa ronda de inversión, por supuesto, hubo que haber desarrollado, se tuvo que desarrollar todo un proyecto, un planteamiento de qué es lo que se va a hacer, para qué necesitamos el dinero. A veces hay noticias de ese tipo en dinero, portafolio, pero vuelvo al tema de Shark Tank. Ahí ustedes van a darse cuenta que primero los empresarios que se presentan no son empresas que están en una etapa de preinversión, son empresas que están en una etapa de operación, pero tienen planes y necesitan más dinero. Entonces se encuentran otra vez en esa etapa de preinversión, que van a buscar el dinero. Y pregunta obligada que siempre hacen los tiburones, bueno, casi siempre es: ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Para qué quieres el dinero? Y eso lo deben tener claros los empresarios. Ok, estamos buscando dinero para esto, con ese dinero pensamos hacer esto. Ahí están
moviéndose entre esa preinversión e inversión para luego nuevamente operación y puede que más adelante deban devolverse a la preinversión. Siempre se vuelven a la preinversión cuando estamos hablando de casos de empresas exitosas que se expanden y se expanden. No quiero entrar en discusiones políticas, pero cuando hablamos de casos como Transmilenio, no quiero decir nombres, que se salva, no se salva, que está la discusión, pero que es privada, que es pública. Bueno, ya no es tanto un tema de preinversión, porque no estamos hablando de una expansión, sino de que no se quiebre en la empresa, y todo ese tema de el rescate de las empresas por parte del gobierno, sí o sí lleva su componente político y social. Lleva su componente político y social, pero no estamos hablando tanto de una etapa de preinversión porque hay nuevos planes de expansión, sino ya si el gobierno entra o no a rescatar a determinada empresa. Usualmente rescatan son bancos, no sé si saben un poco del tema, cuando entra el gobierno a salvar X banco porque si no lo rescatan se quiebra. Bueno, usualmente pasa con bancos, pero bueno, en esta ocasión es con el tema Transmilenio. No vamos a entrar en discusiones políticas. ¿Sí quedó claro lo de preinversión o todavía no? Diego. Sí, profe, muy claro, muchísimas gracias. Vale. Entonces, como les decía, buscamos llegar que esa estrategia intencional se convierta en una estrategia realizada. ¿Cómo así? Y yo no sé si lo han vivido. A veces yo tengo una idea de negocio y arranco, pues la pongo en marcha sin ningún estudio previo. Yo soy muy emocional. A veces funciona, no digo que no, pero la gran mayoría de veces, ¿qué pasa con esas empresas? Quiebran, cierran antes del primer año. Hay líneas de investigación de perdurabilidad de las empresas. Hay una que me encanta muchísimo, la de la Universidad del Rosario, tiene una línea de investigación muy fuerte en perdurabilidad de las empresas. Y entre otros estudios se ha evidenciado eso, que primero, que la tasa de cierre de las empresas los primeros años es altísima, pero entre otras que se debe muchas veces, no digo que sea lo único, pero entre otras al tema de la gestión financiera, que no se hizo una adecuada gestión financiera. Nosotros lo que buscamos es justamente evitar eso, que se convierta en una estrategia no realizada, y es un poco lo que le decía Nicolás y a todos. Si yo hago mi estudio y me doy cuenta que definitivamente no es viable, está bien, decido no llevar a cabo el proyecto, pero no perdí tiempo, dinero, más allá de haber realizado el proyecto. Distinto si yo no hubiera hecho el proyecto, creía que era una buena idea, lo llevé a cabo y en el camino me estrellé y no la embarré. Cuando eso pasa, cuando yo pongo algo en marcha y no llego hasta el final, se convierte en una estrategia no realizada, y es lo que buscamos evitar con la formulación del proyecto. Muchas veces tenemos que recurrir a estrategias emergentes. Eso ocurre cuando estamos en la operación del negocio y, como les decía, tenemos que tomar correctivos en el camino, pero esperamos que esos correctivos sean por, no sé, cambios. Hubo un cambio en las leyes y tengo que ajustarme a esa nueva legislación, o un tema de pandemia, tengo que ajustarme
a esa nueva realidad que estamos viviendo, un tema de cambio climático. Bueno, esperamos que esas estrategias emergentes que ejerzamos sea por aspectos ajenos a la organización, que realmente el negocio sea viable, que realmente yo tuve en consideración todo lo que necesitaba tener en cuenta en el momento en que estaba evaluando el proyecto, no que tengo que utilizar estrategias emergentes porque no, resulta que hay un competidor que yo no tuve en cuenta, y sí, ahí está ese competidor y es muy fuerte. No, una cosa es que llegó un nuevo competidor, pero alguien que no estaba en el momento cuando yo estaba tomando las decisiones, como el tema de WOM con la telefonía celular, por ejemplo. Y todo esto es lo que vamos a hacer en este primer corte, y la siguiente semana iniciamos con estudio de mercado. Todo eso es lo que vamos a hacer, excepto estudio financiero, en este primer corte. Ojo, vamos a hacer teóricamente, lo vamos a ver. Para la primera entrega, solo lo que tiene que ver con las generalidades, la definición en general del modelo de negocio y el estudio de mercado. Ya lo para después de su proyecto, pero teóricamente pues lo vamos a trabajar en este primer corte, y estudio financiero ya lo que es segundo y tercer corte. De todo eso que les hablé fue un resumen de lo que es capítulo 1, 2 y 3 del libro de Zapac. Como les dije, trato de tomar pues lo que considero más importante, no en estos capítulos, pero sí en algunos casos de pronto lo más complejo, lo que requiere una explicación de alguna fórmula. No significa que haya explicado todos los capítulos, y por supuesto espero igual que lo lean. Por si acaso, no les voy a hacer quiz capítulo 1, 2 y 3, pues ya les expliqué, pero si les puedo llegar a preguntar de eso en el examen. ¿Listo? ¿Tienen preguntas hasta aquí o todo claro? Bueno, voy a sugerirles una lectura, no voy a evaluar. Tomé la decisión de... esto es algo que simplemente les digo, léanse, no voy a preguntarles ni quizzes ni parciales de él. Entonces ahí la gran mayoría no va a leer, pero bueno, ya cada quien verá. Ese libro también se los dejé en el Drive, dentro de la carpeta de lecturas, libros, pero ojo, no está como PDF. Necesitan descargar el lector de libros de Adobe, es totalmente gratuito, para que les abra el libro. También lo pueden conseguir físico, pero bueno, ahí se los dejo digital. Hay algo que es chévere que tengan en cuenta, que conozcan, y es que hay aspectos comportamentales dentro de la toma de decisiones. Hay una rama de la economía que es la economía comportamental, que justamente dice: no todo es tan perfecto, tan racional como plantea la teoría económica moderna, sino que muchas veces esa teoría, esa racionalidad, esa objetividad se sale y entran a jugar aspectos comportamentales. ¿Por qué les digo? Porque cuando yo estoy buscando inversionistas, tiene todo que ver los aspectos comportamentales adicional a si el proyecto es rentable o no, si todo lo que está planteado ahí está bien o está mal. Y no solo cuando hablamos de buscar inversionistas, pasa mucho, por ejemplo, con las empresas familiares. Yo no sé si les ha pasado,
ya sea como hijos o como padres, a veces yo como hijo tengo una idea de negocio, puede que sea rentable, puede que no sea rentable, y le digo a mis papás, tengo esta idea, quiero montar este negocio, necesito tanto dinero, me apoyan. Eh, por supuesto, si tienen los recursos, la gran mayoría de casos, los papás deciden invertir. Así sepan que el negocio va a quebrar. No por algo objetivo, no por algo racional, no porque se pusieron a evaluar si es rentable, sino sencillamente por un aspecto comportamental, y es el tema familiar. ¿Mm? Pasa muchísimo. Pasa muchísimo también, como les decía, puede que el proyecto sea, yo haga el estudio y medio no viable, pero aún así decido montar el negocio, ya, no me importa, lo quiero hacer, porque de pronto es algo que me gusta mucho, que me apasiona muchísimo, y más allá de las cifras económicas, me mueve el proyecto como tal. Está jugando un aspecto comportamental. O totalmente al contrario, resulta que me presentaron un proyecto de algo que a mí no me gusta, y me pueden mostrar las cifras, lo que sea, es súper rentable, pero no sé, es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, no me gusta. Supongamos tengo el dinero para invertir, pero definitivamente no me siento cómodo en ese tipo de negocios, no voy a invertir por algo comportamental. Juegan muchas veces las creencias religiosas, los temas culturales en los distintos países. Bueno, de todo eso habla un poco ese libro de manera muy amena. Hay cualquier cantidad de libros, papers, investigaciones del tema de economía y finanzas comportamentales, que como les digo, no les voy a evaluar, pero chévere que conozcan un poco, hasta para saber en el momento de voy a presentarle mi proyecto a un inversionista, qué le gusta a ese inversionista. Por eso es que muchas veces hay negocios que se cierran en torno a cenas, en un ambiente distinto al de la oficina, que en algunas ocasiones a estas personas les gusta, no sé, el vino, entonces voy a presentarme, no sé, regalándoles un buen vino, cosas así, o por el contrario, estas personas no toman, no hay riesgo de que yo haga esta reunión con licor, más allá del mismo proyecto. Cómo me voy a vestir en el momento de la presentación del proyecto, todo eso influye. ¿Listo? Ahí les coloqué la bibliografía de lo que usé en la presentación, que todo lo tienen en el Drive. Lo de Rodríguez y Garzón es un artículo. No les estoy pidiendo que lo lean, pero es para que sepan de dónde saqué esta gráfica. El libro de Zapak y el de Sonstein y tal, que es este de acá. Para la próxima clase, para el lunes, sí les voy a pedir que se lean el capítulo 4 de Zapak, y para el jueves el capítulo 5. Todo eso tiene que ver con el plan de mercado. El lunes hablaremos de unas cosas, el jueves de otras cosas. De esas sí vamos a hacer. Profe, perdón. Sí, Diego. El capítulo 4, ¿y cuál otro mencionó? Perdón. El 5, ahí están las diapositivas por si acaso. El 4 para el lunes. Ah, ok, perdón. Tranquilo, el 4 para el lunes y el 5 para el jueves, ¿vale? Ahí sí ya haremos algunos ejercicios de lo que tiene que ver con oferta, demanda, elasticidad, el lunes. El jueves lo que tiene que ver con técnicas de proyección de la demanda. Ahí es donde les digo, por ejemplo, me centraré un poco más en explicar las fórmulas como tal, y haremos ejercicios. ¿Listo? Profe, un favor. Sí.
Esta amable me indica por dónde fue que nos dijo que se podía leer el libro. Es que estoy buscando acá en internet y pues sí, o sea, efectivamente en PDF no está. No, No sé si fue que me dijo que estaba para leerlo ¿por qué? ¿Por Office? ¿Fue que me dijo? no. eh, el lector Ah, de, lector de Adobe. de Adobe. Ahí lo buscan, Adobe Digital Edition. Es Ujú. totalmente gratuito y directamente en la página de Adobe. Pero pueden colocar así, Adobe Digital Edition, y ahí les sale para descargar. Y ahí sí, pues les abre el libro. Ok, listo, profe, gracias. Listo, de nada. Es este de acá, pues. Listo. Bueno, hasta aquí hay preguntas de lo que sea, las lecturas, comentarios de la clase o todo claro. Bueno, en este momento voy a parar de grabar, voy a dejar de compartir pantalla. Quiero que hablemos de los grupos de trabajo.